¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Víctor Saco, soy profesor del Departamento Académico de Derecho. Me gustan mucho los temas de Derecho Internacional Económico y hoy día IUS Intergentes me ha invitado para conversar acerca de arbitraje de inversiones y si el que el Perú tiene una experiencia exitosa ante el CIADI. El CIADI es el Centro de Resolución de Disputas entre Inversionista y Estado. Es una institución que es miembro de lo que se llama el Grupo del Banco Mundial. Y básicamente es una secretaría, por así decirlo, como una secretaría arbitral como la Cámara de Comercio de Lima, como el Centro de Resolución de Disputas de la Universidad Católica, que provee este servicio de arbitraje a los estados que son parte del convenio de Washington, que pueden utilizar el CIAD. También hay un mecanismo complementario en que un estado que no es parte del convenio de Washington puede como contratar los servicios de esta institución para que provea todo el mecanismo de arbitraje. Es toda la base de aspectos materiales como salas de reuniones, servicios de traducciones, sedes u otros, y también es un conjunto de reglas para que las partes puedan de manera supletoria aplicar al arbitraje, ¿no? Que es básicamente elegir a un grupo de 3 personas que van a resolver un caso. Ahora, el CIADI en inversiones es un mecanismo que utilizan los estados para resolver sus disputas con inversionistas, ¿no? Básicamente la idea es que en base a los tratados bilaterales de inversión o en base a contratos o en base incluso a leyes, se pacta una cláusula CIADI si hay una diferencia entre un inversionista y un Estado. Esta solución no se va a resolver en el marco del Poder Judicial interno, sino que se va a sede internacional, es decir, la sede CIADI. Por ejemplo, en tratados bilaterales de inversión, el Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos tiene una cláusula con la cual, si es que hay un inversionista estadounidense que esté desconforme con el tratamiento que ha tenido aquí en Perú, puede acudir ante CIADI. Es posible también que haya un contrato entre Perú y el agente que está haciendo la línea 2 del metro, en el cual, si es que hay una disputa con respecto a la ejecución del contrato, llevar esa disputa no ante el Poder Judicial, sino ante el CIADI. O es posible en algunos casos de estados que tienen una ley y en la ley se indica claramente que si hay alguna disputa en materia de inversiones, el inversionista podrá demandar ante el CIADI. Claro, y con respecto al CIADI, que es un mecanismo de solución de diferencias, se ha generado todo un mito, ¿no? Sobre todo en países en desarrollo, acerca de que es un centro que solo sirve para los intereses de las grandes empresas o las grandes multinacionales. Es decir, y quienes han ayudado a este mito también son políticos locales que cuando hay algún problema con alguna comunidad nativa o algún problema social, indican no hay que tratar mal al inversionista, de lo contrario va a haber una demanda contra el Perú ante el CIADI y al final quienes van a pagar vamos a ser todos y todas de nuestros impuestos, porque al igual que ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si es que hay una reparación, esta reparación va a salir del dinero del Estado. Entonces ha habido digamos, una ola acerca de pensar en que es un problema y ante el CIADI es un problema perder ante el CIADI porque las reparaciones podrían ser muy altas, es decir, Ecuador ha tenido casos de hasta miles de millones de dólares, República Checa también ha tenido algunos casos en los cuales también se han perdido centenas de millones de dólares y claro, centenas de millones de dólares para, por ejemplo, Perú, un país que invierte menos del 5% en educación, puede significar un costo muy importante, ¿no? Pero ese es el mito. Y la idea de alguno del trabajo que estoy haciendo en ya varios artículos es desmitificar esto. Por lo menos hasta el momento, lo que ha sucedido en el caso del Perú es que el Perú ha tenido casi un ratio de más de 80% de ganancia en sus casos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, de 14 casos solo haber perdido unos 3 casos, ¿no? Es decir, el Perú, cuando ha sido demandado ante el CIADI, no le ha ido tan mal, ha tenido una defensa sólida que le permitió ganar estos casos frente a inversionistas que lo demandaban. Significa que tal vez quienes lo estaban demandando no tenían la razón, lo cual desmitifica dos cosas. Uno, que no siempre los estados pierden, y dos, que no es que los países en desarrollo, como el caso del Perú, están menos protegidos que cualquier otro país a nivel internacional en arbitraje de inversión. Eh, Entre los casos que ganó el Perú y tal vez de los más importantes o incluso más sonados, yendo por los más recientes, por ejemplo, Perú ganó el caso Renco. Ganado entre comillas, pues el caso no se fue a la cuestión de fondo,
El Renco, si recuerdan, tiene que ver con todo el problema de contaminación y minería en Loroya, ¿no? Donde el inversionista es un inversionista estadounidense que justamente activó como primer caso un TLC. Es el primer caso en el Perú que se basa en la jurisdicción del CIADI basada en un TLC, ¿no? A diferencia, y este tal vez no es un caso exitoso, del caso Bear Creek, que también es un tema minero. Perú es un receptor de inversión minera. Este caso Perú lo perdió por una concesión que se dio en Puno, cercano a la frontera con Bolivia, y también se activó en base a un TLC, el TLC que tenemos con Canadá. Hay un caso muy interesante que es el caso peruano contra Waitia. En verdad son una serie de casos que se juntan. Y lo interesante allí es que todo comienza con una demanda de la compañía. Es decir, se nos demanda porque se considera que Perú había vulnerado ciertos estándares contra el inversionista, forzándola a construir un proyecto de hidroeléctrica. El asunto es que después de haber ganado el caso, Perú decide demandar al inversionista para que se genere el pago también de cosas y cosas y el cumplimiento del contrato. Entonces, ahí es interesante porque de lo que yo he recabado solo conozco dos casos en los cuales los estados hayan demandado a inversionistas, y Perú justamente tiene uno de estos casos. No es que Perú esté buscando demandar a todos los inversionistas en sí, pero creo que Perú vio la oportunidad de demandar de manera estratégica para lograr el pago de ciertas disposiciones y el cumplimiento del contrato que lamentablemente no se pudo cumplir, pero al final se llegó a un acuerdo con la empresa o con las empresas para que se pague esto en algunas cuotas. Creo que esos son dos casos resaltantes. Tal vez añadiría otro. A veces creo que también demuestra la fragilidad de los estados, ¿no? En estos casos de inversión, porque claro, se decía el estado es frágil porque pierde frente al inversionista, pero aquí en este caso creo que el estado es frágil porque se ve un poco, no sé si decirlo engañado, pero afectado por el inversionista. Si ustedes recuerdan, había un peaje que llevaba al aeropuerto Jorge Chávez en Lima, y ese peaje fue concesionado y se le dio esto a una empresa. Esta empresa, también hay un proceso judicial penal que involucra a una ex autoridad del Callao. Pero a nivel de inversiones, pues la empresa demandó a Perú por no haber terminado esta línea, esta carretera que venía con peaje para ir al aeropuerto. Perú gana el proceso, y para la cobra de costas y costos, pues ahora Perú tiene que estar persiguiendo a la empresa porque está quebrado en Argentina y no hay forma como cobrarle. Entonces, también le pueden suceder este tipo de situaciones a los estados. Entonces, no hay un solo tipo de estado, un vulnerador de derechos de los inversionistas, y tampoco hay un tipo no hay un tipo único de inversionista que sea el que cumpla con todas sus obligaciones. Hay de todo tipo de inversionistas. Sé que dije que ese era el último, pero creo que recuerdo otro más que también es interesante. Es este caso de René Ross Levy y Gremcitel. Creo que es interesante porque la señora René Ross Levy ya nos ha demandado como persona natural dos veces. En este último caso lo hace con Gremcitel. Y este caso por la construcción de un proyecto inmobiliario en la zona de Chorrillos, cerca del Morro Solar, es también utilizado como otro ejemplo más de lo que sería el abuso de arbitraje. Entonces, aquí lo que se deja en claro como figura es que una inversionista extranjera no puede adquirir para el tribunal un conflicto ya creado, es decir, para internacionalizarlo. Es decir, ya había un conflicto que se daba entre el Estado peruano y una empresa peruana, y lo que haría el inversionista, de acuerdo con este laudo arbitral, sería adquirir el conflicto, darle nacionalidad al conflicto, cambiar las manos de la inversión para que esto ya no vaya al Poder Judicial peruano, sino que vaya a un arbitraje de inversión. Entonces creo que estos podrían ser algunos de los ejemplos de casos interesantes, paradigmáticos para Perú, en los cuales se demuestra, uno, que el Estado peruano o los estados en desarrollo no siempre pierden; dos, que los estados incluso pueden demandar a inversionistas; y tres, que digamos las personas naturales también pueden demandar al Estado, y el Estado puede ganar si es que hay un abuso de arbitraje, si es que se utiliza el arbitraje para sacar a propósito un problema que ya era nacional, para sacarlo en el foro nacional. Sí, ¿cuál es el secreto del éxito de Perú? Este era el título de un artículo al cual me motivó un colega y a quien aprecio mucho, y también un colega y maestro, Rodrigo Polanco. Era
escribir acerca de por qué este éxito de Perú, es decir, en la región, como ya les comentaba en un inicio, en la cual se tiene tanto miedo al arbitraje, como era posible que un país en desarrollo demostrara lo contrario, ¿no? Y tenía preguntas acerca de ello que me parecían que iban desde el punto de vista sociológico, económico y práctico, ¿no? Es decir, medir el secreto del éxito no es algo que tal vez solo podamos medirlo a partir del número de casos ganados, sino que quería ir un poco más allá y hice un par de entrevistas, ¿no? La primera entrevista que hice fue con el en ese entonces director o presidente del SICRESI, Carlos José Valderrama, y le preguntaba esto: ¿cuál crees, Carlos José, que sean las razones por la que el Perú ha ganado, o cuáles ves tú que han sido las razones, ¿no? Y entonces allí en el artículo Carlos José me comentaba cuáles eran un poco las ideas. Lo primero es contratar un buen equipo de profesionales, ¿no? Es que se contratan, como les mencionaba, estudios de abogados internacionales que son conocedores de la materia del arbitraje y saben cómo defender al Estado. Entonces ese podría ser un primer motivo. Dos, también hay una fuerte prevención de parte del Ministerio de Economía y Finanzas con el SICRESI. Se hace lo que se puede. A veces también hay la intervención del MINCETUR de capacitar sobre todo a municipios en su relación con los inversionistas. Entonces hay una medida preventiva que se trata de hacer. Entonces allí también hay una idea de cómo se defiende al Perú. Luego también había esta idea de tener reuniones previas con los inversionistas para darse cuenta cuando estamos a lo que Carlos José Valderrama mencionaba como inversionistas aventureros. Es decir, hay todo tipo de inversionistas. Hay algunos que no tienen un caso, pero tratan de presionar con esta idea de que te voy a demandar al CIADI, y eso puede generar tensión. Entonces, conociendo bien la materia y conociendo bien los tratados, se podría hacerles ver a estos inversionistas que tal vez no iban a ganar, y se puede discriminar en saber quién tiene un buen caso y quién no tiene otro caso, ¿no? Y eso podría ser, pero allí, después de ello, seguí investigando porque también hay ciertas críticas, ¿no? Uno dice, ¿es realmente un éxito el ganar estos casos? El ya solo llegar al CIADI puede no significar un éxito. Alguna colega argentina alguna vez me dijo, mire, tal vez no es un éxito porque están gastando un montón de dinero en abogados y abogadas, cuando por ejemplo el sistema argentino lo que hace es tener un mecanismo dentro del Estado que contradiga estos casos, ¿no? Entonces, realmente los costos de arbitraje pueden ser exitosos, y eso es ambivalente. Por un lado, uno podría decir, sí, el tener un mecanismo de arbitraje basado en contratación internacional garantiza esta ganancia por este conocimiento, pero tal vez es un dinero a tener que invertirlo en ese sentido, ¿no? A diferencia de tener un equipo aquí local. Entonces sí, puede ser ambivalente para ambos lados saber que es exitoso. Lo que sí es cierto es que se deben fortalecer algunos mecanismos de prevención. Esa es la historia de Perú hasta el momento. No sabemos si luego va a venir una avalancha de otros casos en los cuales tal vez no se gane. Y muchas veces el problema en los casos, sobre todo en los que hemos perdido, han sido por una falta de coordinación o falta de tener reglas claras o desconocimiento de estos tratados. Creo que los tratados con los estándares pueden ayudarnos, sobre todo en Perú como un país que está pensando en ingresar a la OCDE, porque si estamos ante un sistema administrativo en el cual las reglas son claras y son coherentes con las obligaciones internacionales, mucho del riesgo de ser demandado se limita o es menguado, ¿no? Por lo tanto, conocer estos tratados, conocer las obligaciones que se tienen, conocer los casos en los cuales otros estados han perdido por actividades estatales, puede ayudar a tener un marco regulatorio más predecible y más equitativo. Y yo creo que tener un marco regulatorio más predecible, más equitativo, homogéneo o concordante con las obligaciones internacionales, muchos de los peligros de acudir a un arbitraje van a disminuir. Eso es lo que podría decir con respecto a por qué creo yo hasta el momento que la experiencia ha sido exitosa, y cómo mantener esa experiencia de éxito hacia el futuro. Muchas gracias.